buenas tardes. La economía europea constata recuperación en V tras registrar un rebote sin precedentes en el tercer trimestre tras el golpe de la primera ola de la pandemia, pero recoge aún el impacto del nuevo confinamiento en los diferentes países y que hacen temer un final de año muy duro. Crecimiento además por encima de lo esperado en Alemania, Francia, España e Italia, que permite recomponer algo los ánimos de la última sesión de la peor semana para las bolsas desde el pasado mes de marzo. Estos ADI Mercados vamos a buscar ya todas las claves del cierre de los mercados europeos. Como siempre, le damos las gracias al patrocinador, al broker IG. Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si sigues creyendo en ti mismo cuando los demás dudan, ¿qué oportunidades ves? Si te encuentras con el triunfo y el fracaso y consigues tratar a esos dos impostores por igual, si eres capaz de ver la oportunidad, el mundo del trading es para ti. Cuando ves la oportunidad, IG. Bueno, unas bolsas europeas que arrancaban la sesión con caídas de nuevo intensas ante el deterioro del sentimiento del mercado, ante la evolución de la pandemia y también por una serie de resultados trimestrales que han decepcionado al mercado o ha mostrado a las claras el enorme daño económico que está generando a nivel global el virus. En Estados Unidos, gigantes tecnológicos como Apple, Amazon, Facebook o Twitter han sembrado serias dudas sobre las previsiones de cara al próximo año en uno de los sectores que sin duda ha sido uno de los claros catalizadores del sentimiento del mercado y que aquí en Europa las abultadas pérdidas de uno de los sectores más afectados por la crisis ha sido el sector aéreo, materializado por las cuentas de Air France, KLM y también por parte de IAG, que ha dejado también los ánimos rebajados. Pero poco a poco los inversores han ido recomponiéndose, las bolsas recortando pérdidas gracias en gran parte a los datos que constatan la resistencia de la economía frente al virus en el tercer trimestre del año y un crecimiento en V, eso sí, a la espera de recibir el impacto de las nuevas medidas de confinamiento que se están anunciando en los diferentes países de cara al próximo mes de noviembre. La zona euro ha vuelto a crecer en julio, entre julio y septiembre, con un histórico 12,7% y que ha superado expectativas y también incluso la cifra de desplome sin precedentes en el segundo trimestre en el menos 11,8%, algo similar a lo que hemos visto en Francia con crecimiento del 18,2%, en Alemania 8,2% arriba, España 16,7% y por último en Italia una recuperación del 16,1%, pero el mercado empieza a descontar que habrá de nuevo un golpe económico importante en el cuarto trimestre ante las nuevas restricciones por toda Europa y también un Banco Central Europeo que empieza a descontar que tendrá que adoptar más estímulos en diciembre de manera inevitable ante el deterioro que empiezan ya a anticipar, tal y como admitía ayer la propia Christine Lagarde, la presidenta. Una visión que respalda también la lectura de la inflación de octubre en la eurozona, que ha mostrado precios en negativo ya por tercer mes consecutivo con un menos 0,3% interanual. De hecho, el Consejo del Gobierno de la institución monetaria ya empezó ayer a debatir la posibilidad de tener que aumentar o poder aumentar las compras mensuales de bonos de cara al mes de diciembre, según avanzaba Reuters, citando fuentes desde el propio Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo. La presión también, nos fijamos en el Reino Unido, en el lado del virus, también con creciente presión sobre el primer ministro Boris Johnson para que pueda imponer ese nuevo confinamiento nacional para cubrir las Navidades y frenar los contagios, según avanzaba hoy el diario The Telegraph, mientras el Spectator asegura que el gobierno estudia imponerlo al menos hasta el mes de abril del año 2021. Nos fijamos también en el sector petrolero, que ha sido uno de los activos, la verdad que se ha movido con mucha volatilidad durante gran parte de la semana, ha tenido varios frentes, no solamente con el paso del huracán Z por el Golfo de México recortando hasta un 90% de la producción, pero también el aumento de producción en Libia ha sido también bastante sonoro, ese aumento que pone en jaque ese equilibrio que tenía en este caso la OPEP. Pero no son las únicas noticias, ya que también el sector petrolero ha estado siguiendo muy de cerca las nuevas medidas de confinamiento, ya que también pone en duda las posibles demanda de petróleo futura de cara a esas medidas de confinamiento. Hoy tenemos ahora mismo las dos referencias, los futuros del crudo se dejan un 2%, $35,5, la del Brent también está dejando cerca un 1,5, cotizando unos $37,7. En este contexto, finalmente los mercados europeos pues han conseguido cerrar en positivo
En concreto, Madrid, el IBEX 35 con ganancias del 0,6%, los 6.452. Milán, el FTSE MIB, gana un 0,4%, cierra los 17.943 puntos. El CAC 40, la Plaza de París, gana medio punto porcentual, los 4.594 puntos. Y el Eurostoxx 50 gana un 0,1%, cierra los 2.964 puntos. El DAX cierra finalmente negativo, se deja un 0,3% en los 11.556. Y Londres se deja ligeramente un 0,08%, cerrando los 5.577 puntos. Pero una jornada más pendientes de todas las noticias del ámbito corporativo empresarial, sobre todo en los resultados. Estamos en plena temporada de resultados tanto en Europa como en Estados Unidos. Hemos conocido las cuentas del BBVA, que se queda a las puertas de alcanzar ya la vuelta a beneficios. La entidad logró un resultado de 1.141 millones de euros en el tercer trimestre, un 6,8% menos que hace un año, 4,1% a tipos constantes. Frente al segundo trimestre, las ganancias que han superado lo previsto por los analistas, mejorando 79%, y sin el efecto divisa habría mejorado un 83%. También el Banco Sabadell ha informado de sus cuentas trimestrales, recorta su beneficio un 74% hasta el mes de septiembre, cierra por lo tanto con un beneficio neto de 203 millones de euros, principalmente debido, según la entidad bancaria, debido al impacto de la pandemia del coronavirus. CaixaBank gana 726 millones, un 42,6% menos tras dotar 1.161 millones por el COVID-19. Ha registrado ese beneficio entre los meses de enero y septiembre, supone, como decíamos, ese descenso interanual del 42,6% tras esa provisión extraordinaria que ha realizado la entidad bancaria. Más resultados: la petrolera francesa Total ha perdido 8.133 millones de dólares en los 9 primeros meses del año, frente a la ganancia de 8.667 millones del mismo periodo del 2019, lo que se explica por el hundimiento de la demanda y de los precios de los hidrocarburos a causa de la crisis del coronavirus. Como decíamos, resultados, en este caso por parte del grupo Air France-KLM, resultados, una pérdida de EBITDA del tercer trimestre, 442 millones, esperaba 441, y los ingresos 2.520 millones. Además dice que están llevando a cabo una provisión de cara a su reestructuración de 565 millones. También IAG, el grupo de aerolíneas en la que se encuentra British Airways y Iberia, pierde 1.300 millones en el tercer trimestre tras el desplome de ingresos del 83%. En el lado positivo, el gigante de cemento Lafarge-Holcim, al anunciar la mejora de sus previsiones tras batir expectativas del mercado con sus cuentas del tercer trimestre. Y por último, a nivel corporativo, el grupo Viscofan obtuvo en los 9 primeros meses del año un beneficio neto de 87,9 millones de euros, lo que supone una mejoría del 20,9% con respecto al mismo periodo del año anterior. Estamos sin duda en la jornada de hoy pendientes de toda la última hora de actualidad que vayamos conociendo desde Wall Street en la sesión de hoy. De hecho, estamos conociendo declaraciones que están llegando desde Washington por parte de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, diciendo que hay todavía diferencias sustanciales en su opinión con respecto a la administración americana, con respecto a ese programa de estímulos fiscales que aún se está negociando en Estados Unidos. Por nuestra parte, desearles que pasen un feliz fin de semana si están escuchando este podcast.